amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cancún, más precisamente al hotel de Royal Sands. Hoy les vamos a presentar este hotel, vamos a hacer una review completa, van a conocer los lugares para comer que tiene, la playa y también todas las instalaciones y las piscinas. Así que quédense hasta el final porque vamos a hacer nuestras conclusiones como siempre. Y bueno, si están listos, ¡arranquemos! Después de pasar unos lindos días en Costa Mujeres, nos trasladamos hacia la zona hotelera de Cancún. El hotel de Royal Sands está ubicado aproximadamente a 40 minutos. Durante el trayecto no solo disfrutamos de los paisajes, sino también de la música típica mexicana. Finalmente llegamos al hotel de Royal Sands, que es uno de los 4 hoteles que tiene esta cadena Royal en toda la zona hotelera de Cancún, pero ya de esto le voy a hablar un poco más adelante. Debido al COVID-19, este hotel desarrolló el programa de Royal Care, que son protocolos adicionales de higiene y saneamiento tanto en las habitaciones, áreas públicas como en todo el hotel. Como verán, está dividido en 2 partes. La primera, la de la izquierda, es la principal, que es donde está la piscina más grande, y también tenemos la segunda o la fase 2, que es la de la derecha, que es donde estuvimos nosotros, ya un poco más tranquila, con menos ruidos, con menos música. Esta es la zona del lobby secundario, que es por donde nos tocó ingresar a nosotros. Como se ve, no es un hotel muy nuevo, incluso todo el mobiliario que tiene se ve que es bastante antiguo, pero lo importante es que está muy bien cuidado, está todo muy prolijo. Ya nos había tocado estar en otro hotel de esta misma cadena y la verdad nos sorprendió por lo mismo. Acá hicimos el check-in y nos pusieron las pulseritas del casi todo incluido. Otra cosa que hay que completar es este formulario relacionado con el tema del COVID. Esta es la zona del lobby principal, que como verán es bastante más grande, pero la decoración sigue siendo la misma. O sea, bastante antigua, pero todo muy cuidado. Ahora sí, ya después de hacer el check-in, nos dirigimos hacia la habitación. Así que vamos a hacer el room tour. El room tour de la habitación del Royal Sands. Observen, empecemos por aquí. Tenemos cocinita, que por más que no la vamos a usar porque es all inclusive, está muy completa. Siguiendo tenemos una zona de comedor, que es comedor habitación en realidad, porque ahí ven de la pared, eso donde hay 2 manijas, son 2 camas que van para abajo y tienen 2 camitas para dormir para 2 personas más. Siguiendo para el fondo, nos vamos al lado de la habitación. Tenemos la habitación muy linda, con salida al balcón, que ya les voy a mostrar. Y acá tenemos el baño, también enorme, con un sector de vestidor. Y acá el baño, inodoro, duchita, para lavarse los dientes. Acá estoy yo, hello. Y vamos a la mejor parte, por lo menos la que a mí más me gusta, que es la del balcón. Miren lo que es este balcón. Gigante. Tienen acá sillas para desayunar o almorzar, lo que ustedes quieran. Allá unos camastros para tomar sol. Miren el tamaño de este balcón. Y miren lo que es la vista. ¡Chachán! Todo vista a la pileta. Increíble. Y acá al fondo, lo mejor, el mar. Estamos a pasitos del mar solamente. Bueno, les voy a mostrar un poquito más la cocina, que antes la pasé rápido. Acá tenemos un hornito, microondas, licuadora, la bachita para lavar los platos. No sé quién va a lavar los platos acá, pero está. Inclusive hay lavaplatos. Y en vez de frigobar tenemos una super heladera con freezer
Y como siempre tiene algunas gaseosas, alguna cervecita. Bueno, acá estamos en el comedor. Y como verán, de ahí salió la camita, que se extiende hacia acá. Tiene su lucecita. Y también tenemos la posibilidad de sacar otra cama de ahí. Así que si vienen con 2 niños, está bueno porque tienen acá lugar para 2 personas más. Un detalle importante que ya están ofreciendo varios hoteles en esta época de pandemia es este kit contra el COVID, que en este caso incluye 4 mascarillas, toallitas antibacteriales, gel también sanitizante, todas cosas muy útiles, como así también un detalle con todos tips para tener en cuenta que ya todos conocemos, pero nunca está de más recordarlos. Hola chicos, acabamos de llegar al Royal Sands y una de las cosas que nos dijeron en el front desk es que bueno, tenemos que usar estas banderitas cada vez que vamos a la playa, las tenemos que poner arriba de la reposera para que indicar que estas reposeras están ocupadas. Supuestamente hay gente de vigilancia que si ven que dentro de 1 hora pasada nadie está en esa reposera, retiran las banderitas para que otras personas las puedan utilizar. Algo importante que hicimos apenas llegamos es la reservación por teléfono para todos los restaurantes. Pero de eso hablaremos más adelante. A la hora de desayunar, la única opción que tenés es el buffet La Veranda. En este lugar no solo vas a poder desayunar, sino también se sirve el almuerzo y tiene noches temáticas. Pero ahora nos vamos a enfocar en el desayuno. Esta es la variedad, les muestro un poquito que está ofreciendo el hotel en este momento. Hay un buffet asistido, como en casi la mayoría de los hoteles de la zona, donde pueden encontrar diversa variedad de frutas, platillos ya preparados, omelette que se los pueden preparar en el momento, todo tipo de panes, jugos. Así que les muestro un poquito para que puedan ver la variedad que tiene este hotel. En este buffet también van a encontrar una parte semi-techada a orillas de la piscina que también está muy linda para tomar el desayuno. La verdad que encontramos bastante gente en este hotel, por eso lo que hicimos fue para los próximos días usar el room service para así desayunar en la habitación. Teníamos un muy lindo espacio y era sin costo. Y amigos, con esta cara de dormido, ¡oh no! Les cuento que hoy nos levantamos y pedimos room service. Así que ahora les voy a mostrar. Tenemos un poco de fruta, yogur, jugos, cereales, omelette, unos hotcakes y un poquito de cafecito. Les cuento que el room service está incluido las 24 horas. Hablemos un poco del almuerzo. Como les comenté antes, es en el buffet La Veranda y como verán no tiene ningún tipo de servicio. Es solamente a la carta y van a poder acceder al menú a través de este QR. Y se van a encontrar con este menú que es bastante reducido en opciones. Pero es lo que hay. Les muestro lo que comimos en esos días. Hoy tenemos de almuerzo cóctel de camarón, Vero unos dedos de pescado, Cami unos alitos del calamar. Después de la entradita tenemos una quesadilla de camarón, un pescadito a la plancha con unas papitas. Eso era mío, y para Vero unos tacos de camarón y una berenjena con vegetales. Y Cami está a dieta, entonces una supremita con papas fritas. Último almuerzo en The Royal Sands. Tenemos unas alitas de pollo búfalo. ¿Pican, Cami? Pero a Cami parece que le gustaron. Sus cachetes lo dicen. Nosotros solo queríamos patitas de pollo. Está como bañado en vinagre, recontra picante. La cara de sufrimiento. Eso estuvo picante. Y nuestros platitos fuertes: tacos de camarón, salmón con papas fritas y unas barbecue ribs. Vean, amigos. Muy bueno. Una de las cosas más lindas que tiene este hotel, sin dudas, es la playa.
Miren lo que es. El mar es realmente turquesa en esta zona, realmente espectacular. Vean amigos. Se formó como una piscinita natural acá a orillas del mar. Hoy está realmente increíble, un día hermoso, el agua muy limpita. Y aprovecho para contarle que estuvimos unos días en Costa Mujeres y la verdad nada que ver el agua, lo que es acá, el color turquesa con el color que tiene allá en Costa Mujeres, incluso había un poco de sargazo. Acá está realmente increíble, vean. Algo muy bueno para destacar de este hotel es la cantidad de palapas y camastros que tienen para ocupar en la playa. Como así también tiene servicio, sí. Tiene una banderita que cuando ustedes quieren pedirla ponen en el medio de la playa y eso significa que el camarero tiene que venir a levantar el pedido. No solo le va a traer algún trago, sino que también pueden pedir comida. Vean esto amigos, siendo las 4:30 ya que el edificio tapó el sol, con lo cual en la playa queda muy poca luz. Esa es una contra de esta playa. Otra cosa interesante que observamos era que después de utilizar cada camastro había una persona encargada de sanitizarlo. Amigos, vamos a dejar hasta acá este video y en el próximo les vamos a mostrar lo que faltaba, algunas amenidades que ofrece el hotel, también las actividades que van a poder hacer y lo más importante, los restaurantes. Así que no olviden sus likes, sus suscripciones si les gustó el video y nos despedimos. Adiós.